Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Primero, antes de empezar este video, quiero saber si sabes qué es Valorant Mobile, si ya lo has jugado o lo has visto. Y segundo, si quisieras jugarlo. Y por tercero, quisiera saber si quieres estar al pendiente de toda la información de Valorant Mobile. Como siempre, activa la campanita, suscríbete para no perderte de nada en el canal. Hoy vamos a hablar de Valorant Mobile. No he traído noticias de Valorant Mobile desde hace ya rato, pues porque este es el juego que creo que más tiempo tiene de desarrollo desde que lo probé. Yo probé en exclusiva Valorant Mobile en una beta muy, pero que muy cerrada. Literalmente tuve mucha suerte, pero lo pude probar. La verdad es que me terminó encantando porque básicamente lo mismo que tenemos en PC. Para los que hemos jugado Valorant en PC, ya sabemos cómo es. Y para los que no saben qué es, básicamente es un hero shooter táctico. Táctico entre comillas, porque puedes hacer tus locuras. Pero bueno, en fin. Em, Cuando yo probé esto, yo decía, loco, esto ya está listo, literalmente, para que lo meten al mercado. O sea, tiene los visuales, tiene las armas, ya tenía incluso las skins de las armas. Sí, ya estaban las skins de PC en dispositivos móviles, tal cual. Tenía las habilidades, tenía los personajes, tenía los mapas, incluso con los cambios que ya habían metido incluso en la versión de PC. Y pues sí, y todo estaba listo, todo, literalmente todo. Incluso a nivel de skins, el modo de entrenamiento, el modo de juegos correspondientes, el propio juego ya tiene su modo de repetición, su modo mejores momentos, su modo de espectador bien hecho, su modo de partidas incluso, partidas privadas, modos de juego como Spike Rush, modos de juego incluso iguales o parecidos. O sea, literalmente el juego ya tenía todo para salir. ¿Cómo se nota de que Valorant Mobile ya tiene más de 3 años de desarrollo? Creo que tiene Valorant Mobile. Porque creo que lo anunciaron, si no estoy mal, en 2021 con el aniversario de Valorant, que se estaba trabajando en la versión de PC. Ok, para no hacerse las largas. Se le preguntó a la dev, a la mejor, a la top de top dev en la Valorant Master, creo que fue, en la Championship Masters. Se le preguntó acerca de Valorant Mobile y dijo, tendremos noticias a finales de año. Todo el mundo se quedó, puchica, hasta finales de año, loco. ¿Se está retrasando tanto o es que no se está decidiendo completamente Riot Games cómo sacar Valorant? No sé si esto sea por el tema de Wild Rift, que Wild Rift no fue el tremendo exitazo como quiso mucha gente. Para mí Wild Rift pues básicamente es el LOLcito chiquito y sí ha tenido su éxito. No rotundamente como pensaron porque pues como ustedes saben llegó el LOL original para dispositivos móviles. No el MOBA por experiencia algo parecido, algo que quiera similar a League of Legends. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere hacer ahorita actualmente Riot? Quieren llegar al ámbito de shooter tácticos de este estilo. Si bien no hay muchos hero shooter tácticos, creo que no hay ninguno hero shooter táctico. No es igual a CSGO, no es igual a Standoff 2, no es igual a Critical Ops, ya que esos no son hero shooters. Básicamente, tanto Standoff como Critical Ops son juegos básicamente similares o igual o parecidos a la mecánica o temática del propio Counter-Strike, que es Valorant. Es como un Counter-Strike, pero mucho más complejo en el sistema de habilidades, personajes y más roles que puedes utilizar. Si bien ha sido un éxito completamente en PC, eso nadie te lo va a quitar de que Valorant ha sido un exitazo desde que salió actualmente en 2020, si no estoy mal. Pues se nota muchísimo lo que quieren hacer actualmente con el juego. Ok, viniendo de mi experiencia de estar jugando Valorant Mobile, de lo que pude jugar, jugué muchísimo, la verdad. Con uno de mis compas, Anakin, que también tuvo el acceso, fue brutal. ¿Cómo fue que tuvimos acceso? Bueno, primero que nada, para tener acceso a esto, descargamos obviamente el APK. Teníamos que tener un número chino, nos tenían que mandar un link. Ese link nos mandaba y nos redireccionaba completamente al APK. El APK pesa 1.80 GB. Lo instalamos y el juego se llamaba, o bueno, se llama, porque aún no le han dado otro nombre, Project C. Así se le llama al Valorant Mobile. Que sabemos que es Valorant Mobile, lo estamos viendo en pantalla. Esto no es nada fake, no es hecho con la nube ni nada por el estilo. No, entonces el Valorant Mobile dicho y hecho. Actualmente tenía los personajes, muchos personajes, la verdad. Me sorprende el nivel de agentes que había actualmente. También muchas cosas del Valorant Mobile se han puesto en el Valorant de PC. Y también se ha notado mucha información acerca también de la versión que va a estar llegando para PC. Perdón, para consolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha dicho de que hay dos versiones actualmente de Valorant. Una versión hecha completamente solo por Tencent y hay otra versión que es una hecha completamente por Riot Games. Si bien pienso que el juego
y va muy bien. O sea, literalmente no es normal teniendo en cuenta de que pues ellos ya tienen experiencia en distribuir juegos para dispositivos móviles. Además de que pues tienen muchos años de desarrollo este juego. No creo que sea completamente un fracaso en tema de optimización y rendimiento de la mejor manera posible. Así que sí vale la pena tener la esperanza de que pues Valorant Mobile logra salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Puede que salgan una beta a lo largo de estos meses, ojalá y sí. Puede que anuncien algo, ojalá y sí. Dijeron a fin de año que vamos a tener noticias, pero espero de que esas noticias sean acerca del lanzamiento del juego y que tengamos betas correspondientes aunque sea en este año, si no lo vamos a tener que esperar para hasta 2025 el Valorant Mobile. Y es triste pues porque estamos en un lapso de que no hay muy buenos juegos saliendo actualmente el día de hoy. O sea, no hay juegos potentes en este año. Creo que para mí, entre el 2022 y 2023, el 2024 es el año más flojo de lanzamiento de juegos móviles pesados en este aspecto. Porque mire, Rainbow Six Mobile no ha salido, The Division no ha salido. O sea, yo sé que Rainbow se puede jugar, pero ustedes saben, no ha salido globalmente, solo está por región. The Division está completamente en betas. El único que ha salido oficialmente de esos lanzamientos pesados ha sido Warzone Mobile y ha sido un fracaso en tema de optimización y rendimiento. Y lo bueno es que Valorant al menos sabemos de que no va a tener ese pecado de decir, bueno, vamos a salir mal. No, no creo que termine saliendo mal por ninguna razón actualmente. Entonces, podemos tener la fe de que al menos Valorant Mobile sí puede que salga bien. ¿Qué es lo malo? Dependiendo de cómo le guste a la comunidad. Voy a ser sincero con ustedes. Espero que la comunidad ya vaya aceptando los juegos shooter de este estilo. No todo es Call of Duty en la vida. O no todo es Battlefield. O por lo menos que cuando salga el Delta Force la gente lo apoye. Porque Delta Force va a ser como un Battlefield Mobile. Solo que un Battlefield con esteroides literalmente muy bien hecho por Tencent. Entonces lo que te digo, este juego merece que tenga la oportunidad y el apoyo que vaya a tener completamente la comunidad. Eso sí, para creación de contenido heavy en dispositivos móviles, creo que sería más para hacer directos que para crear contenido a full, solo dependiendo de los eventos que metan o las skins que vayan metiendo o guías de cómo usar agentes, que sería brutal, eso ya te lo digo yo. Pero en fin, ¿de que vale la pena Valorant Mobile? Lo vale, loco. Demasiado. Y pues, a la espera de estas noticias que vamos a tener a fin de año, quería comentar de que sí, es un juegazo, loco. Y esperemos de que salgan betas a lo que va de este año. Otra beta, porque la última beta exactamente, y creo que aquí tengo la fecha exacta cuando yo jugué, que ya te la digo actualmente, cuando yo jugué por fin el Valorant Mobile. Yo cuando jugué Valorant Mobile exactamente fue el 18 del año pasado, loco. O sea, en 18 de septiembre, creo que fue, si no estoy mal. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, fue exactamente entre septiembre y octubre que yo probé el Valorant Mobile, loco. Y no sé mucho de ello y pues se nota y demasiado, loco. En fin, veremos qué nos espera y espero te haya gustado este video. ¿Tú qué piensas acerca de Valorant Mobile? Yo honestamente pienso de que vale la pena y que es un juegazo y que espero que la comunidad sí lo juegue, porque honestamente ya es hora de ir cambiando un poquito esa mentalidad de todo juego tiene que ser igual a Call of Duty. No, o sea, hay juegos diferentes que son buenísimos. Uno de ellos es el Valorant. Claro que sí. Hasta la próxima. Adiós.